Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan de nueva cuenta aquí en Conversando. Hoy vamos a hablar, déjeme decirle, de uno de los políticos más poderosos del México contemporáneo. Vamos a conversar de Manuel Bartlett Díaz, sobre el que pesan, bueno, seguramente usted lo tendrá así, sobre el que pesan muchas historias, muchos escándalos, muchos señalamientos. Y vamos a recordar que es un priista de origen, de línea muy dura, muy dura, y actualmente es director de la Comisión Federal de Electricidad del gobierno morenista del presidente López Obrador, tal vez uno de los hombres más fuertes. Lo vamos a hacer porque, mire, aquí tengo este libro, Bartlett, el impune, de Editorial Aguilar, Colección Ideas, y vamos a platicar con su escritor, con quien hizo este trabajo periodístico, Martín Moreno Durán. Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Un gusto saludarte, un saludo al auditorio y agradecido siempre contigo por estos espacios. Eres muy amable, Paco. Muchas gracias, Martín. Siempre con trabajos periodísticos muy agudos, muy profundos, donde hay que rascarle y disfrutar todas esas historias que nos platicas. ¿Qué vamos a encontrar en Bartlett, el impune? Bueno, vamos a encontrar el perfil, el retrato de uno de los políticos no solamente más poderosos, sino más polémicos y más cuestionados de los últimos 40 años en la política mexicana. Vamos a encontrar episodios en los que Bartlett ha sido protagonista, ha sido actor fundamental, por ejemplo, en los casos de Kiki Camarena, un asunto, Paco Auditorio, que hasta la fecha, hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos no le perdona a Manuel Bartlett y lo acusa inclusive de haber sido partícipe de alguna manera, primero en la desaparición, el secuestro de la gente de la DEA en Guadalajara, Kiki Camarena, y posteriormente en su asesinato, un asesinato brutal, un asesinato atroz. La sombra de Manuel Bartlett está en el asesinato del columnista político más importante de las últimas décadas en México, Manuel Buendía, y también está en el fraude electoral de 1988. En estas páginas te voy narrando cómo actuaba Manuel Bartlett, cómo se ha convertido en el sobreviviente del sistema político mexicano, porque mira, Paco, presidentes se van, pero Bartlett se queda, y era poderoso desde 1982, cuando lo nombra Miguel de la Madrid secretario de Gobernación, y prácticamente seis sexenios después sigue siendo muy poderoso, a grado tal que en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solamente es el director de la Comisión Federal de Electricidad, sino que yo compruebo en el libro, en base a una comparación ideológica, a una comparación de discursos, a una comparación de perfiles, a una comparación de proyectos políticos, es el más poderoso del actual sexenio de la 4T, solamente después de Andrés Manuel López Obrador. Es Manuel Bartlett, el hombre más poderoso del actual sexenio después del presidente, y esto no es opinión, Paco, es importante esto no es opinión de Martín Moreno Durán, es una comparación, una analogía que hago de los pensamientos, de las ideologías, sobre todo de los proyectos políticos personales y políticos de Bartlett y López Obrador, que crecieron y fueron moldeados al fuego del viejo PRI. Eso es lo que puedes encontrar, y también de otro lado, Paco, no solamente es Manuel Bartlett, es todo un entorno político que lo rodeó, porque su sobrevivencia sexenal no se dio sola, no se dio por generación espontánea. En el libro también es un repaso, me parece a mí, es un repaso profundo, es un repaso riguroso de la política mexicana en los últimos 40 años. Más o menos eso es lo que te vas a encontrar en estas páginas, Paco. Tan solo por lo que nos acabas de mencionar, Martín, evidentemente estamos hablando de Manuel Bartlett Díaz, un gran estratega, así lo veo yo, un gran estratega, un gran operador. ¿Cómo entender la trascendencia de Manuel Bartlett, 6 administraciones, y que siga manteniendo ese poder detrás de la silla? Bueno, no se puede explicar, es pertinente tu pregunta, es muy pertinente. Este hombre que vemos en pantalla no pudo sobrevivir en los últimos 7 sexenios
desde De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador en los últimos 7 sexenios, no pudo sobrevivir sin alianzas políticas. Eso es fundamental, eso es clave. Manuel Bartlett sobrevive a través de alianzas políticas, por ejemplo, sin ser amigo de Carlos Salinas de Gortari, ni mucho menos pertenecer a su grupo político. Bartlett estaba fuera del grupo político de Salinas, y en el libro narro las pláticas privadas que tuvo con Carlos Salinas, narro la intervención de un periodista que es el enlace entre los dos y que les propone aliarse en contra de Alfredo del Mazo. Y ese tipo de alianzas, ese tipo de olfato político de Manuel Bartlett, pues le ha ayudado a sobrevivir. Ha sido sobreviviente en la sucesión presidencial que perdió en 1987 frente a Carlos Salinas. Fue gobernador de Puebla gracias a Carlos Salinas, insisto, subrayo, sin ser grandes amigos ni pertenecer al mismo grupo político. Sobrevivió en el poder legislativo durante los 12 años del PAN y tuvo el olfato y la astucia de engancharse con Andrés Manuel López Obrador cuando Bartlett era senador del Partido del Trabajo, presentándole personalmente un proyecto que estamos viendo ahorita en discusión nacional, el proyecto, hay que decirlo con todas sus letras, de nacionalización eléctrica. Esa idea es de Manuel Bartlett, el proyecto de estatizar, esa visión muy al estilo de Echeverría y de López Portillo, de estatizar la economía, de expulsar, de hacer a un lado al sector privado, de eliminar a esos intermediarios. Es lo que estamos viendo ahorita, pero tenemos que remontarnos un poco a la historia, a la formación político-ideológica de Bartlett y de López Obrador, para entender a través de las páginas de este libro cómo lograron engarzarse, cómo lograron ser gemelos de la política, porque piensan prácticamente igual en estos terrenos, Paco. Ya iremos un poco más adelante a esa parte, pero sí quisiera ir hilando un poquito más de lo que vamos a encontrarnos. Hablábamos de un hombre, lo conocimos en su momento como reporteros, tanto tú como yo, mi querido Martín, y es un hombre duro, serio, ¿sí? Intimidante, déjame decirlo así, y me atrevo a mencionar un poco de lo que tú escribes en tu libro. Dice, los gobernadores se le cuadraban a Bartlett, ninguno se atrevía a jugarle las contras. Primero, porque sabían de su ascendencia sobre el presidente, habla de Miguel de la Madrid. Y segundo, porque estaba frente al posible próximo presidente de México. Además, no les daba espacio para que le replicaran alguna situación. Bartlett no dialogaba, ordenaba. Es parte de esa esencia que tiene este hombre. Así es, qué bueno que mencionas esto. Esa esencia imperativa, esa esencia de esto es una orden y no esta discusión, se reflejó mucho en el gobierno de Miguel de la Madrid. En una parte del libro viene una frase donde digo, en Los Pinos se platicaba con Miguel de la Madrid, en Gobernación se obedecía a Manuel Bartlett y de la Madrid lo hacía de manera deliberada porque tenía en Bartlett al hombre fuerte. Manuel Bartlett fue capaz de someter, y lo explico en el libro, yo insisto mucho en esto, Paco, no es una opinión del autor del libro, sino que está basado en hechos, en investigación. Manuel Bartlett sometió como secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación más poderoso de toda la historia prácticamente, el secretario de Gobernación más poderoso de toda la historia, sometió al sindicato petrolero de La Quina y de Barragán Camacho, que tú y yo vivimos muy de cerca esa caída del sindicato a inicios del sexenio de Salinas de Gortari como reporteros, como bien dices, sometió no solo al sindicato petrolero poderoso, lo de hoy no se compara con lo de los 70s y los 80s, sometió a poderes fácticos tan poderosos como Televisa. En una parte del libro hablo de una reunión, describo una reunión de cómo somete a los directivos de la televisión. Por el Canal 8. En México. En el Canal 8, para crear otro canal que quería Bartlett ser, que fuera del Estado. Sometió a gobernadores poderosos, sometió a intelectuales, sometió a poderes muy fuertes, y ese perfil, esa piel dura, algunos ex colaboradores de él que yo entrevisto para este libro, lo califican sin miramientos de un hombre déspota.
A ver, esa parte es interesante para comentarlo con nuestra audiencia. Este libro está plagado de historias, de relatos, de Así entrevistas, es. de situaciones muy, muy ricas que van llevándonos prácticamente de la mano de una manera muy dúctil por la historia, por una historia que es la historia de México. Déjame preguntarte, ¿cómo lograste todas estas entrevistas? ¿Cómo ver todos esas intimidades de la política que generalmente no se ven? Reporteando, Paco, reporteando, investigando, entrevistando. Las redes sociales son una herramienta muy valiosa actualmente. El Google, YouTube, en fin, son herramientas sociales, pero ojo con esto, no dejan de ser eso, simples herramientas. No sustituyen las redes sociales, hasta menos ahora, No. a la investigación periodística, al reporteo, al investigar, al preguntar, al escudriñar, al cuestionar, al saber tocar las puertas adecuadas, al hablar con la gente que estuvo cerca de Bartlett, al hablar con personajes que estuvieron allí. Algunos me dicen, identifícame en el libro, no tengo ningún problema, pero la mayoría me dijo, mira, ¿sabes qué? Bartlett está vigente y mejor no me menciones, pero así era y así se trataban las cosas. Se habló con muchísima gente que estuvo cerca de estos episodios y así fuimos construyendo poco a poco, Paco Auditorio, este perfil que no es una biografía de Manuel Bartlett, es un repaso general donde Bartlett es la columna vertebral, es el eje rector, pero alrededor va girando la política en México de los últimos 40 años. Siempre he creído, Paco Auditorio, que para entender lo que está ocurriendo en este momento en México, debemos repasar la historia y me parece que Bartlett del Impune da esa oportunidad. Las historias, el reporteo, la investigación es la base de este libro. Pues vamos a hacer una pausa, si me lo permites, Martín, y al regresar Sí, claro. vamos a hablar justamente de esta relación intrínseca, íntima, fuerte de los dos hombres. Yo me atrevería a decirle en este momento, los dos hombres más fuertes de México. Ya regresamos, estamos conversando de Bartlett, el Impune. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en conversando sobre este trabajo periodístico, Bartlett, el Impune, de Editorial Aguilar y con su autor Martín Moreno Durán, periodista. Martín, déjame rápidamente, antes de entrarle al tema de esta relación entre Manuel Bartlett y Andrés Manuel López Obrador, nada más recordarle a nuestro auditorio, porque al inicio decía yo, de Manuel Bartlett, un hombre cargado de historias, de escándalos, de señalamientos. Para nada más recordar, tú ya tocabas el tema de Manuel Buendía, que déjame decirle ahí, su participación, entre comillas, era el secretario de Gobernación en aquel entonces, en aquella noche fría, lluviosa, en aquel oscuro estacionamiento de insurgentes donde lamentablemente asesinaron a Manuel Buendía. Él era el secretario de Gobernación y tú dejas muy claro en el libro, si no tuvo una participación, ¿qué fue lo que tuvo? Dilo tú. Mira, sí. Mira, Paco, es imposible, inconcebible que un asesinato del nivel que ocurrió en mayo de 1984 contra el periodista, el columnista más influyente de México, Manuel Buendía, el columnista político más influyente de México, es imposible que su asesinato lo hubiera decidido nada más José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Dirección Federal de Seguridad. Imposible, Paco, imposible. Un asesinato de ese nivel no lo piensa, no lo planea, no lo manda a ejecutar solamente el director de la entonces Dirección Federal de Seguridad. Un asesinato de ese nivel se tiene que aprobar forzosamente en las altas esferas de la política mexicana, sin ánimo de menospreciar a nadie, ni mucho menos. No iban a matar a cualquier periodista, no iban a matar a cualquier reportero, iban a matar al columnista político más importante, autor de la columna Red Privada en el periódico Excelsior, a Manuel Buendía. A mí me parece inverosímil que ni el presidente de la República, Miguel de la Madrid, ni el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hubieran estado enterados de un asesinato de esa naturaleza, de esa dimensión. Es imposible, sobre todo conociendo la estructura del sistema político mexicano en los años 80, donde nada se movía sin la autorización del presidente de la República. A mí me preguntas,
¿Hay pruebas de que mandó matar Bartlett No. a Buendía? No hay pruebas. No. ¿Por qué no mandan un memorándum, Paco? Así No, es. no mandan un memorándum o un correo a favor de matar a tal persona. No. Si me preguntas, ¿crees tú que Bartlett está involucrado? Sí, señor. Sí lo creo. ¿Por qué? Porque un asesinato de esa dimensión, de esa naturaleza y sobre todo de esa repercusión no pudo hacerse sin la autorización del presidente de la República y del secretario de Gobernación. Del hombre de la inteligencia nacional en aquel Claro. momento, que era el secretario de Gobernación. Déjame rápidamente, ya nada más para darle paso. De ahí, bueno, viene el asesinato de la gente de la aldea, Quique Camarena Salazar. Ya lo mencionabas tú hace un momento, por ese caso en los Estados Unidos no tiene cabida, no le dan permiso de tocar suelo norteamericano. Luego vino la caída del sistema en el 88. Perdón, Paco. Sí. Como dice alguien, sí puede entrar a Estados Unidos, lo que no puede salir. Sí. Y luego vino esta polémica caída del sistema del 88, del que para muchos es el artífice, y ahora, déjame decirle, llegando a la época actual, es el artífice de esta reforma polémica a nivel internacional, incluso la reforma energética y concretamente la reforma eléctrica. ¿Cómo amalgamar estos dos caminos? ¿De dónde nace esa relación entre Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett? Nace cuando Bartlett es senador y Andrés Manuel López Obrador ya está dentro del PRD todavía, pero le presenta Bartlett a López Obrador la propuesta de reforma energética. Aquí es muy astuto Manuel Bartlett, porque tiene una facilidad, un olfato político como pocos, para decir lo que López Obrador quiere escuchar, para decirle exactamente lo que López Obrador está esperando de una persona. Y esta persona fue Manuel Bartlett, es el que ha ideado esta reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque tanto Manuel Bartlett como López Obrador pues crecieron al amparo del priismo de Echeverría, de López Portillo, con visiones estatizantes, con un Estado controlador, con un Estado absoluto. Pero tal vez esta obsesión, que también está colgada de la obsesión por el petróleo, por López Obrador, esta bonanza petrolera pues funcionaba, Paco, en los 60s, en los 70s, en los 80s. Hoy son otras condiciones. El problema también con Bartlett y con López Obrador es que no entienden al mundo, es que no entienden cómo está operando esta geopolítica de alianzas, de tratados comerciales, y quisieran que México regresara a la época de López Mateos. Bueno, un spot de Morena dice, López Mateos hizo esto en 1960 y tantos, ahora López Obrador quiere hacerlo. Son dos mundos diferentes. Volviendo a el amaciato con AMLO, como se llama un capítulo del libro El amaciato con AMLO, es esa identidad ideológica, es esa afinidad de proyectos políticos, energéticos, eléctricos y electorales también, esto es importante, Paco, de proyectos electorales, donde hace conjunción Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett, y donde desde hace prácticamente, desde 2006, 2007, empiezan a entenderse en materia política, en materia energética. Hay que recordar que desde 2006 Manuel Bartlett apoya a López Obrador, aún perteneciendo al PRI. Entonces tenemos como síntesis que después de 16 años han coincidido en esa identidad, en esa afinidad ideológica, política, Bartlett y López Obrador, y yo insisto mucho en esto. Bartlett sabe lo que quiere escuchar siempre López Obrador. Cuando Bartlett está hablando en reuniones en Palacio Nacional, López Obrador guarda silencio y lo escucha con atención, sumiso. Es al único que no interrumpe, le profesa respeto y admiración. Así inicia este capítulo, El amaciato con AMLO, de este libro, Paco. Y de ese mismo capítulo rescato esta declaración que me pareció muy fuerte, muy fuerte, de parte de otro político mexicano, Ricardo Pasco Pierce. Dice así, ¿sí? Bartlett y López Obrador son mutaciones históricas del nacionalismo. Define con palabras de fuego Ricardo Pasco Pierce. Pero además va más allá, mucho más. Pisa terrenos de alto riesgo, el crimen organizado y su brazo más poderoso, el narcotráfico, las visibles alianzas actuales en México entre el poder político y el narco, dimensionado por la 4T como motor económico. Vaya declaración. Sí.
yo respeto mucho la trayectoria de Ricardo Pasco, me parece un hombre lúcido, Paco. Sí. Me parece Ricardo Pasco, ex embajador en Cuba, me parece un hombre que conoce muy bien la política mexicana, porque no solamente ha estado afuera, sino ha estado dentro de la política, en las Hombre de izquierda. Hombre de izquierda totalmente, desde sus inicios hasta la fecha. Entonces me llama mucho la atención, pero sobre todo, Paco, me preocupa, me alarma, me angustia mucho esto que dice Ricardo Pasco, que hay una narcoeconomía en México y que el gobierno de López Obrador, con una injerencia de Bartlett, ven al narcotráfico como parte de esa economía, y que así como se defiende a Pemex, se debe defender al narcotráfico y al dinero que arroja el narcotráfico a la economía mexicana, porque es parte de que no haya reventado una crisis económica aún mayor a la que estamos enfrentando actualmente. Esta definición de narcoeconomía, de proteger y de aliarse con el poder narco, pues tiene un origen estrictamente económico, y bueno, es algo que nos lleve de llamar la atención. Dice Ricardo Pasco, Bartlett y López Obrador piensan que el narco es una especie de economía nacionalista, un instrumento propio que hay que defender. Dice, es un eje. El dominio electoral que busca el control político, con el dominio de la energía, el control económico, y con el narco, el control de la seguridad nacional. Estos son los ejes que unen a Bartlett y a López Obrador. El regreso al pasado, el regreso a los 70s, al poder absoluto que tenía el PRI. Sí, de alguna manera, con sus pocos contrapesos que quedan, pero sobre todo se va el PRI, pero llegó Morena. Pero aún peor, aún más profundo. Y hablo aún peor porque el PRI, con todas sus bonanzas, con todos sus avances, como cualquier partido político en el mundo que pudo haber tenido, pues ya había llegado a una curva histórica después de 71 años, a una curva histórica para ir desapareciendo paulatinamente, o al menos ir menguando en su fuerza político-electoral. Pero llega Morena con un presidente totalmente controlador, no solamente de su partido, eso sería lo de menos, sino controlador de toda la política, de toda la economía, de todo el desarrollo social, de todas las decisiones del país, que es muy peligroso volver a esa presidencia imperial, volver a esa presidencia absoluta, que si bien antes era regulada con algunos contrapesos, hoy se ha quedado poco a poco sin contrapesos por intervención directa del propio presidente de la República. Se va el PRI, llega Morena con un presidente todavía más injerencista, más poderoso, obsesionado con el poder, obsesionado con dejar un testamento político que a mí francamente me parece, Paco, una locura. ¿Qué es eso del testamento político? Me parece más que nada una puntada más presidencial. Pero con ese tipo de declaraciones nos damos cuenta la obsesión por el poder que trae López Obrador, apuntalado por personajes como Manuel Bartlett. Oye, déjame rápidamente, Martín, nos queda escasamente un minuto, pero no quiero ir sin esto. Esta administración, lo hemos dicho aquí en Mega Noticias y también pues, evidentemente en Conversando, el manto de impunidad que cubre a la gente cercana al presidente, y dentro de esa gente cercana evidentemente está Manuel Bartlett. Yo te preguntaría, claro, ¿qué le deben? ¿Cuál es el miedo? Mira, más que miedo es interés. A Manuel Bartlett, López Obrador le debe fidelidad porque le está ayudando a sacar adelante una reforma que cree López Obrador que lo va a dejar en la historia como un héroe nacional. López Obrador quiere ser el nuevo López Mateos, el nuevo Lázaro Cárdenas, y Manuel Bartlett es fundamental. Lo estamos viendo ahorita en las discusiones públicas sobre la reforma energética, y en eso se apoya. Pero también le debe, en el aspecto económico, y lo explicamos en el libro, en el aspecto económico, le dio cobijo en una de sus casas, la convirtió en la sede electoral del entonces candidato López Obrador en 2018. Esa casa pues prácticamente se la vende a un precio irrisorio, y son ese tipo de cosas que se van ligando y que le reditúan mucho a Bartlett ante la imagen de López Obrador. López Obrador es implacable con sus enemigos, pero es total y absolutamente fiel y dócil con sus amigos. Caray. Martín, pues muy interesante. Ahí tiene usted, Bartlett el impune.
y evidentemente es un trabajo interesantísimo, de una lectura muy fluida, muy rica y con una enorme cantidad de datos que son importantes para la historia. Martín Moreno, gracias como siempre por presentarnos y platicar este trabajo. No, gracias a ti, Paco, el agradecido yo por siempre el interés mostrado en tu programa, con mis libros, en estas pláticas, y cuantas veces sea necesario, estaremos allí. Un saludo al auditorio muy afectuoso. Te dejo un gran abrazo, Martín, y evidentemente a usted le invito a que le entre a este texto riquísimo, y por lo pronto nos vemos en el próximo Conversando. Pásela muy bien.